María Elena cerró los ojos al sentir ese perfume, pachulí mezclado con tabaco y cuero. 20 años. 20 malditos años, y su corazón aún reconocía ese aroma como si fuera ayer. Las manos le temblaron tanto que el vaso de barro se estrelló contra el piso de la cantina, haciéndose 1000 pedazos como su vida aquella noche de 1974. No podía ser él. Santiago había muerto. Su madre se lo juró sobre la tumba de su padre. Le mostró hasta el recorte del periódico. Accidente en la carretera a Guadalajara. No hubo sobrevivientes. Pero ahí estaba, de espaldas en la barra, con el mismo sombrero ladeado y esos hombros anchos que tantas noches la protegieron. La cantina, el Águila Dorada, seguía igual que siempre en el centro de San Miguel el Alto. Las mismas mesas de madera carcomida, los mismos mariachis tocando Cielito Lindo para los turistas, el mismo olor a tequila barato y fritanga, solo que ahora ella tenía 45 años, 3 hijos grandes y un marido que jamás la había amado como Santiago. Se agachó a recoger los pedazos del vaso. Las manos no dejaban de temblarle. Una gota de sangre brotó de su dedo índice. La contempló como hipnotizada, roja, viva, real, como el dolor que creía enterrado. ¿Está bien, señora? La voz del mesero la devolvió al presente. Asintió sin levantar la vista. No podía. Si alzaba los ojos y él se volteaba, no, era imposible. Los muertos no regresan. Pero ese perfume, Dios santo, ese perfume. Se incorporó despacio. El hombre seguía de espaldas. El pelo ya no era negro azabache, sino plateado como la luna sobre el río Lerma. Pero la forma de apoyar el codo en la barra, la manera de sostener el vaso de tequila, todo gritaba su nombre. María Elena dio un paso, luego otro. El corazón le latía tan fuerte que temió que todos en la cantina lo escucharan. 20 años de vida construida sobre una mentira. 20 años de noches llorando en silencio para que Raúl no la escuchara. 20 años preguntándose cómo habrían sido las cosas si... Disculpe. Su voz salió como un susurro. El hombre no se movió. Lo intentó de nuevo. Más fuerte. Disculpe, señor. Él se giró despacio, y el mundo de María Elena se detuvo. Era Santiago, más viejo, con arrugas alrededor de esos ojos color miel que la habían hecho suspirar desde los 15 años. Una cicatriz nueva atravesaba su ceja izquierda, pero era él, vivo, real, mirándola como si también hubiera visto un fantasma. María Elena. No fue una pregunta, fue un suspiro. 20 años condensados en 3 sílabas. Las piernas le fallaron. Él la sostuvo antes de que cayera. Sus manos, Dios, sus manos ásperas de trabajo sosteniendo sus codos como aquella última noche antes de que todo se derrumbara. Me dijeron que habías muerto. Las palabras salieron atropelladas. Mamá me juró que habías muerto. Me mostró el periódico. Te lloré tanto que creí que me iba a secar por dentro. Santiago la miró con una mezcla de dolor y rabia que ella nunca había visto. Tu madre sabía perfectamente que estaba vivo, Elena. Fue ella quien me obligó a desaparecer. El mundo giró. La cantina, los mariachis. Todo se volvió borroso. Solo existían esos ojos color miel y la verdad terrible que comenzaba a desplegarse como una serpiente venenosa. No, negó con la cabeza. No, eso no puede ser. Mamá, no. Tu madre me dio 20,000 pesos y una amenaza muy clara. O desaparecía de tu vida para siempre, o se encargaba de que mi familia pagara las consecuencias. Tu padre debía mucho dinero a gente peligrosa, Elena, y ella tenía las conexiones para hacer que cobraran esa deuda con sangre. María Elena se apartó como si la hubieran abofeteado. Buscó una silla a tientas. Santiago pidió 2 tequilas. Los mariachis comenzaron con La Viquina, y ella quiso reír por la ironía. Esa había sido su canción. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Santiago se sentó frente a ella. De cerca podía ver que el tiempo había sido más cruel con él. Líneas profundas marcaban su rostro. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el vaso. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté, pero tu madre había preparado todo. Para cuando quise regresar, ya estabas casada con Raúl Mendoza, embarazada de tu primer hijo. ¿Qué derecho tenía yo de destruir eso? Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas.
20 años. 20 años de mentiras. Su madre había muerto hacía 5 años llevándose el secreto a la tumba. O eso había creído. Tenías derecho a la verdad. Yo tenía derecho a elegir. Tenías 17 años, Elena. Eras una niña. Era tu niña. El grito salió desde lo más profundo de su alma. Varios parroquianos voltearon a verlos. Bajó la voz. Era tu niña y me abandonaste. Santiago se pasó la mano por el rostro. Se veía cansado, derrotado. No sabes cuántas noches me he maldecido por cobarde. Pero tu madre, ella me convenció de que era lo mejor. Que Raúl podía darte la vida que yo nunca podría. Estudios, viajes, seguridad. Me dio una jaula de oro. La amargura tiñó sus palabras. Una casa grande y vacía. 3 hijos que crié sola porque él siempre estaba en sus negocios o con sus amantes. ¿Eso es mejor que una vida contigo? El silencio se extendió entre ellos como el desierto de Chihuahua. Los mariachis habían pasado a paloma negra. El tequila ardía en su garganta, pero no tanto como la verdad. ¿Qué hiciste todos estos años? Necesitaba saber. Necesitaba entender cómo había sobrevivido él a la separación que casi la mata a ella. Me fui al norte. Trabajé en los campos de Texas. Ahorré cada centavo pensando que algún día, pero el día nunca llegó. Hace 10 años regresé. Compré un rancho pequeño en las afueras. Nunca me casé. La miró directamente a los ojos. Nunca pude. El corazón de María Elena se partió un poco más. Imaginó a Santiago solo en un rancho, envejeciendo con el fantasma de su amor. Mientras ella fingía ser feliz en cenas familiares donde nadie realmente se hablaba. Tengo que irme. Se levantó tan rápido que la silla casi se cae. Raúl va a preguntar dónde estoy. Santiago también se puso de pie. Elena, espera. No, retrocedió. No puedo. Han pasado 20 años. Tengo una vida. Hijos. Responsabilidades. Solo dime una cosa. La urgencia en su voz la detuvo. ¿Fuiste feliz? Aunque sea un poco. La pregunta la destruyó. ¿Feliz? ¿Cómo explicarle que la felicidad había muerto aquella noche cuando su madre le dijo que él había tenido un accidente? ¿Cómo decirle que cada sonrisa había sido una máscara? ¿Que cada «te quiero» a Raúl había sabido a ceniza? Los domingos. La respuesta salió sola. Los domingos cuando llevaba a los niños al parque y los veía jugar. En esos momentos olvidaba que no eran tuyos. Salió corriendo de la cantina. El aire fresco de la noche la golpeó como una bofetada. Las calles empedradas de San Miguel el Alto brillaban bajo la luz de los faroles. Todo seguía igual que hacía 20 años. Solo ellos habían cambiado. No supo cómo llegó a casa. El portón de hierro forjado chirrió como siempre. Las luces estaban apagadas. Raúl estaría en Guadalajara con la secretaria nueva. Los hijos en sus propias vidas. Como siempre. Se dejó caer en el sillón de la sala. La casa olía a cera de pisos y soledad. En la repisa, las fotos familiares la miraban acusadoras. La boda donde sonreía mientras por dentro gritaba el nombre de otro. Los bautizos donde sostenía bebés imaginando que tenían los ojos color miel. Las graduaciones donde aplaudía logros vacíos. El teléfono sonó. Lo dejó sonar. Volvió a sonar. Y otra vez. Al cuarto timbrazo contestó. «Mamá, ¿estás bien? Papá llamó preguntando por ti». Era Lucía, su hija mayor. La única que había heredado su sensibilidad. «Estoy bien, mija. Solo salí un rato». «¿Segura? Te oyes rara». María Elena cerró los ojos. «Segura. Dale a tu papá que ya llegué». Colgó antes de que Lucía pudiera hacer más preguntas. Se sirvió un vaso de agua. Las manos aún le temblaban. Santiago estaba vivo. La verdad era que su madre la había traicionado de la peor manera posible. Y ahora, después de 20 años, el universo se burlaba poniéndolo de nuevo en su camino. Se levantó y caminó hasta su cuarto. La cama matrimonial se veía más grande y fría que nunca. Del último cajón de la cómoda, sacó una caja de madera. Dentro, envueltas en papel de seda, estaban las únicas pruebas de que su amor había sido real. Una foto borrosa en el kiosco del pueblo. Un boleto de camión a Guadalajara que nunca usaron. Un anillo de latón que él le había dado prometiendo uno de oro cuando tuviera dinero. Las lágrimas cayeron sobre los recuerdos. 20 años guardando migajas de felicidad.
20 años siendo la esposa perfecta, la madre abnegada, la señora respetable. 20 años viviendo la vida que su madre había elegido por ella. El reloj marcó la medianoche. En algún lugar de San Miguel el Alto, Santiago estaría despierto también, recordando, maldiciendo, preguntándose si volverían a verse. María Elena guardó la caja. Se metió a la cama sin cambiarse. Y por primera vez en 20 años, se permitió soñar despierta con lo que pudo haber sido. El sol entraba oblicuo por las cortinas de encaje cuando María Elena despertó. Por un momento creyó que todo había sido un sueño. Santiago muerto, ella casada, la vida siguiendo su curso predecible, pero el dolor en el pecho era demasiado real, como la mancha de rímel en la almohada. Se levantó despacio. El cuerpo le pesaba como si hubiera envejecido 10 años en una noche. En el espejo del baño, una mujer de mediana edad la miraba con ojos hinchados. ¿Cuándo había aparecido esa arruga en la comisura de los labios? ¿Cuándo el pelo había perdido su brillo? El ruido de la puerta principal la sobresaltó. Raúl nunca llegaba tan temprano de sus viajes de negocios. Se echó agua en la cara y bajó. No era Raúl. Era Carmen, su cuñada, la única persona en esa familia que realmente la quería. «Ay, Elena, ¿qué te pasó? Te ves terrible». Carmen entró sin esperar invitación. Así era ella, directa como un disparo. Tal vez por eso se llevaban bien. No dormí bien. No era mentira. Técnicamente, Carmen la estudió con esos ojos perspicaces que no se dejaban engañar. «¿Raúl? En Guadalajara. Ese desgraciado. Un día de estos te va a encontrar con las maletas hechas. Si supiera», pensó María Elena. Si supiera que anoche el pasado había regresado a cobrar cuentas. Preparó café. El ritual conocido la calmaba. Moler los granos, hervir el agua, el aroma llenando la cocina. Carmen parloteaba sobre los nietos, el negocio, los chismes del pueblo. María Elena asentía sin escuchar. «¿Te acuerdas de los Herrera?». La pregunta la sacó de su ensimismamiento. Los del rancho junto al río. El corazón le dio un vuelco. Los Herrera, la familia de Santiago. Algo. Trató de sonar casual. «Pues fíjate que me encontré a doña Esperanza en el mercado. La pobre ya está bien viejita. Me contó que Santiago regresó hace años. Vive solo en un rancho. Nunca se casó». La taza tembló en sus manos. Carmen no pareció notarlo. Qué raro, ¿no? Tan guapo que era ese muchacho. Todas andábamos locas por él en la secundaria. Bueno, menos tú que siempre fuiste bien seria. Si supiera que ese muchacho había sido su mundo entero, que habían planeado fugarse la noche que supuestamente murió, que tenían hasta los nombres elegidos para sus hijos. «¿Y por qué me cuentas esto?». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Carmen la miró extrañada. «Por nada. Solo se me hizo curioso. Además, ¿no andaban ustedes dos muy pegados antes de que te casaras con mi hermano? Éramos amigos. La mentira sabía a hiel. Nada más». «Ah». Carmen no parecía convencida, pero no insistió. «Bueno, me voy. Vine a invitarte a comer el domingo. Los muchachos van a estar». María Elena aceptó automáticamente. Cuando Carmen se fue, se quedó sentada en la cocina vacía. Doña Esperanza. Hacía años que no pensaba en ella. La madre de Santiago que la trataba como a una hija, que le enseñó a hacer mole y a bordar, que seguramente también había sufrido con la partida de su hijo. El teléfono sonó. Era Lucía otra vez. «Mamá, ¿podemos hablar?». «Claro, mija». «¿Qué pasa?». «No por teléfono. ¿Puedo pasar por la casa?». La ansiedad en la voz de su hija la alarmó. «¿Estás bien? ¿Los niños?». «Todos estamos bien. Es otra cosa. Llego en media hora». María Elena se vistió rápido. Lucía nunca pedía hablar a solas a menos que fuera importante. ¿Problemas con Roberto? No. Sonaba más seria que eso. Cuando llegó, Lucía traía una caja de cartón. La dejó sobre la mesa con cuidado, como si contuviera explosivos. «Mamá, necesito que seas completamente honesta conmigo». «Siempre lo soy». «No». Lucía la miró fijamente. «No siempre. Pero hoy necesito la verdad». María Elena sintió un escalofrío. «¿De qué hablas?». Lucía abrió la caja. Dentro había cartas. Decenas de cartas amarillentas, con matasellos de Texas, todas dirigidas a ella, todas sin abrir,
Las encontré en las cosas de la abuela cuando limpiamos su casa. Las tenía escondidas en el fondo de un baúl. Son de alguien llamado Santiago, y todas te las mandó después de que supuestamente había muerto. El mundo se tambaleó. María Elena tomó una carta con manos temblorosas. La letra era inconfundible, garigoleada, llena de faltas de ortografía. La letra del hombre que amaba. Ábrela. La voz de Lucía era suave pero firme. Con dedos torpes rasgó el sobre. El papel crujió como huesos viejos. Mi Elena querida, no sé si esta carta te llegará. Tu mamá me juró que te diría la verdad, pero algo me dice que no lo hará. No estoy muerto, mi amor. Estoy en Texas, trabajando para juntar dinero y regresar por ti. No me creas cobarde, por favor. Tu mamá me amenazó con... No pudo seguir leyendo. Las lágrimas borraban las palabras. Lucía le alcanzó un pañuelo. Hay 53 cartas, mamá. Una por semana durante un año. Después se detienen. La última dice que se enteró de que te habías casado. María Elena tomó otra carta. Y otra. Fragmentos de un amor desesperado saltaban de las páginas. Te extraño hasta el dolor. Sueño contigo todas las noches. Perdóname por no ser más valiente. ¿Quién era él, mamá? María Elena miró a su hija. Tan parecida a ella a esa edad. Tan llena de vida y preguntas. El amor de mi vida. Fue un alivio decirlo. 20 años guardando el secreto y ahora fluía como agua de presa rota. Le contó todo. El noviazgo a escondidas. Los planes de fuga. La noche terrible cuando su madre le dijo que había muerto. El matrimonio apresurado con Raúl. Los años de fingir que era feliz. Lucía la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se levantó y la abrazó. Ay, mamá, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Qué iba a decir? Ya estaba casada. Ya los tenía a ustedes. La vida no siempre es como una quiere, mija. Pero él está vivo. Carmen tiene razón. Regresó hace años. Vive en el rancho Los Mezquites. María Elena se apartó. ¿Cómo sabes eso? Lucía se sonrojó. Puede que haya investigado un poco antes de venir. Mamá, ¿todavía puedes...? No. Se levantó bruscamente. No puedo nada. Soy una mujer casada. Tengo responsabilidades. Una reputación. ¿Una reputación? Lucía sonó incrédula. ¿Vas a sacrificar tu felicidad por el qué dirán? No entiendes. Claro que entiendo. Entiendo que mi papá tiene una amante fija en Guadalajara, que tú finges no saberlo, que no se han tocado en años, que esta casa está más muerta que el panteón. Las palabras golpearon como pedradas. La verdad dicha en voz alta dolía más. Es mi cruz. María Elena se sentó pesadamente. Cada quien carga la suya. No, mamá. Esa cruz te la colgaron, y ya es hora de que te la quites. Lucía recogió las cartas con cuidado. Me las voy a llevar. Cuando estés lista para leerlas todas, aquí estarán. Después de que se fue, María Elena vagó por la casa como alma en pena. Cada rincón le recordaba lo vacía que había sido su vida. El comedor donde cenaban en silencio, la sala donde Raúl veía fútbol ignorándola, el jardín que había cultivado imaginando que Santiago lo vería algún día. Sin darse cuenta, terminó en el cuarto de los tiliches. Entre cajas polvorientas y muebles viejos, encontró el baúl de su ajuar. Lo abrió despacio. Ahí estaban las sábanas bordadas que nunca usó, los manteles de encaje, el vestido de novia que su madre había elegido. Al fondo, envuelto en plástico, estaba otro vestido, sencillo, de algodón blanco con flores azules, el que había comprado para fugarse con Santiago. Nunca se lo puso. Lo sacó con cuidado. Olía a naftalina y a sueños marchitos. Se lo puso encima. Todavía le quedaba. Un poco apretado en las caderas, pero le quedaba. Se miró en el espejo empolvado. Por un momento vio a la muchacha de 17 años, llena de esperanza, creyendo que el amor todo lo podía, antes de que la vida le enseñara que a veces el amor no alcanza. El reloj dio las 5. Raúl llegaría pronto. Había que preparar la cena. Fingir que todo estaba bien. Seguir con la farsa. Guardó el vestido. Bajó a la cocina. Pero mientras picaba verduras para el caldo, una idea comenzó a formarse. Pequeña al principio. Peligrosa. Imposible. ¿Y si...? No. Sacudió la cabeza. Era una locura. Habían pasado 20 años. Demasiada agua bajo el puente.
demasiadas heridas. Pero la idea persistía, como semilla en tierra fértil. ¿Y si todavía había tiempo? ¿Y si la vida le estaba dando una segunda oportunidad? El cuchillo se detuvo en el aire. Por la ventana veía el cielo teñirse de rosa, el mismo cielo bajo el que Santiago estaría, a solo unos kilómetros. Vivo, solo, esperando tal vez. María Elena dejó el cuchillo. Se quitó el mandil. Tomó las llaves del coche. No sabía qué iba a hacer. No tenía un plan. Solo sabía que si no salía por esa puerta ahora, nunca lo haría. La mano de Santiago era áspera y cálida. Real. María Elena la apretó como si fuera un salvavidas en medio del naufragio de su vida. Él la guió hacia el portal donde 2 mecedoras de madera esperaban bajo la sombra de los mezquites. ¿Café? Su voz temblaba ligeramente. Ella asintió. Necesitaba algo normal, cotidiano, que la anclara a la realidad mientras su mundo se tambaleaba. La casa por dentro era sencilla pero limpia. Muebles de madera rústica, paredes encaladas con algunas fotos. María Elena se acercó a mirarlas mientras él preparaba el café. Los padres de Santiago, ya fallecidos. Su hermana Rosa con sus hijos. Y en un rincón, casi escondida, una foto borrosa de ella a los 16 años. Nunca pude botarla. Santiago había regresado con 2 tazas de barro. Intenté muchas veces, pero ¿por qué nunca te casaste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Él se sentó en la mecedora junto a ella. El silencio se extendió, mientras el sol descendía pintando el cielo de naranjas y morados. ¿Cómo iba a casarme con alguien más, cuando mi corazón seguía siendo tuyo? La simpleza de la respuesta la destrozó. 20 años. 20 años, él había esperado mientras ella fingía una vida con otro. Yo sí me casé. Las palabras sabían a ceniza. Tuve hijos. Una casa. Todo lo que se supone que una debe querer. ¿Fuiste feliz? La misma pregunta de la cantina. Esta vez no correría. No, nunca. Intenté, Santiago. Dios sabe que intenté. Pero cada vez que Raúl me tocaba, cerraba los ojos y pensaba en ti. Cada vez que mis hijos reían, imaginaba cómo sonarían los nuestros. Viví como sonámbula, presente en cuerpo, pero ausente en alma. Santiago alargó la mano y rozó la suya. Ese simple contacto desató una tormenta. María Elena comenzó a llorar. No el llanto silencioso al que estaba acostumbrada, sino sollozos que la sacudían entera. Perdóname. Las palabras salían entrecortadas. Perdóname por no buscarte, por creerle a mi madre, por no ser más fuerte. No, mi amor. Santiago se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre las manos. Perdóname tú a mí, por dejar que tu madre me convenciera, por no luchar más, por todas las cartas que no llegaron a tiempo. Se abrazaron ahí, en el portal, mientras las sombras se alargaban, 2 almas rotas tratando de juntar los pedazos. Cuando finalmente se separaron, el cielo estaba estrellado. María Elena miró su reloj. Las 8. Raúl ya habría llegado. El teléfono estaría sonando. Tengo que irme. No. La urgencia en la voz de Santiago la detuvo. No todavía. Por favor. No entiendes. Raúl va a... Que espere. 20 años me robaron. Una noche más no le va a hacer daño. Tenía razón. Y ella estaba cansada. Tan cansada de siempre poner a otros primero. Solo un rato más. Se sentaron de nuevo. Esta vez Santiago tomó su mano y no la soltó. Le contó de Texas. De los campos de algodón donde se rompió la espalda ahorrando cada centavo. De las noches de insomnio preguntándose si ella leería sus cartas. Del día que se enteró de su boda y cómo se emborrachó por primera y única vez en su vida. Estuve a punto de regresar 1000 veces. Pero siempre me detenía. ¿Qué derecho tenía de arruinar tu vida? Ya tenías hijos, una familia construida sobre mentiras. La amargura tiñó sus palabras. ¿Sabes lo que es despertar cada día junto a alguien que no amas? Sonreír en las fotos cuando por dentro estás muerta. ¿Por qué no te divorciaste? María Elena rió sin humor. ¿Divorciarme? En este pueblo. Con mi madre vigilando cada paso. Además, estaban los niños. No podía hacerles eso. ¿Y ahora? Ahora son grandes. Tienen sus vidas. Lucía, mi hija mayor, fue la que encontró tus cartas. Ella piensa que debo luchar por mi felicidad.
Niña lista. Se parece a mí, o a como yo era antes de que me apagaran. Santiago se levantó y entró a la casa. Regresó con una guitarra. ¿Todavía tocas? María Elena no podía ocultar la sorpresa. Algunas noches, cuando los recuerdos aprietan mucho, comenzó a rasguear acordes suaves. La melodía era nueva, pero la letra, luna que te miras en el río, dile que la sigo esperando, que aunque pasen años y años su recuerdo sigo guardando, era la canción que le había compuesto cuando tenían 16, la que cantaba bajo su ventana las noches de serenata. María Elena cerró los ojos dejando que la música la transportara a tiempos más sencillos. ¿La recuerdas?, preguntó cuando terminó. Cada palabra, cada nota. Hay cosas que el corazón no olvida por más que una quiera. El teléfono de María Elena sonó. Lo ignoró. Volvió a sonar. Al tercer timbrazo, Santiago se lo quitó suavemente y lo apagó. Esta noche no. Esta noche eres solo Elena. No la esposa de nadie. No la madre de nadie. Solo la muchacha que amé desde que tenía 14 años. Ya no soy esa muchacha, Santiago. Tengo arrugas, canas. El cuerpo ya no es el mismo. Para mí sigue siendo la más hermosa. ¿Sabes cuántas veces soñé con este momento? Con tenerte aquí, real, no solo en mis recuerdos. Se levantó y le extendió la mano. Baila conmigo. Aquí no hay música. Claro que la hay. La misma que sonaba en las fiestas del pueblo cuando te sacaba a bailar a escondidas de tu mamá. María Elena tomó su mano. Santiago la acercó despacio, como si temiera que fuera a romperse o a desaparecer. Bailaron bajo las estrellas, sin música, sin prisa, como si los 20 años no hubieran pasado, como si no hubiera un marido esperando ni una vida de mentiras de por medio. ¿Qué vamos a hacer?, susurró ella contra su pecho. No sé, pero ya te encontré. No pienso perderte otra vez. No es tan simple. Está Raúl, los hijos, el qué dirán. Santiago se detuvo y la miró a los ojos. ¿Sabes qué aprendí en estos 20 años? Que el qué dirán no te abraza en las noches frías, que la reputación no te hace compañía cuando estás solo, que vale más un día de felicidad real que una vida entera fingiendo. Tengo miedo, yo también, pero más miedo me da dejarte ir otra vez. Se besaron. Fue un beso salado por las lágrimas, desesperado, 20 años de ausencia condensados en un momento. Cuando se separaron, ambos temblaban. Quédate. La súplica era apenas un susurro. María Elena sabía que debía irse, que cada minuto que pasaba complicaba más las cosas, pero estaba tan cansada de hacer lo correcto, de ser la esposa perfecta, la madre abnegada, la mujer respetable. Solo esta noche. Entraron a la casa tomados de la mano. La recámara era sencilla, una cama matrimonial con colcha tejida, un ropero de madera, una ventana que daba a los mezquites. Se amaron con la urgencia de los años perdidos y la ternura de los corazones rotos. Cada caricia borraba un día de ausencia, cada beso sanaba una herida. Cuando finalmente se durmieron, abrazados como náufragos, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. María Elena despertó con los primeros rayos del sol. Por un momento no supo dónde estaba. Luego sintió el brazo de Santiago rodeándola y todo regresó. La noche, las caricias, la sensación de estar viva por primera vez en 20 años. El pánico la invadió. ¿Qué había hecho? Raúl estaría furioso. Los hijos preguntarían. El pueblo murmuraría. Intentó levantarse sin despertarlo, pero Santiago la atrajo hacia sí. No te vayas todavía. Tengo que irme. Ya es de día. Van a... Shh. La besó suavemente. 5 minutos más. Solo 5 minutos más de felicidad antes de que el mundo nos alcance. Pero el mundo ya los había alcanzado. La casa parecía un campo de batalla cuando María Elena entró. Platos rotos en la cocina. El teléfono descolgado. Y Raúl, sentado en la sala con una botella de tequila medio vacía, la miró con ojos inyectados de sangre. ¿Dónde chingados estabas? María Elena respiró profundo. Lucía entró detrás de ella, protectora. No te atrevas a hablarle así a mi madre. Tú no te metas. Raúl se levantó tambaleante. Esto es entre tu madre y yo. Estaba con Santiago Herrera. Las palabras salieron firmes, sin temblor.
20 años de cobardía terminaban hoy. El silencio fue ensordecedor. Raúl la miró como si le hubiera hablado en chino. Luego su cara se transformó. Roja, morada. Una vena palpitaba en su frente. ¿Con ese muerto de hambre? ¿El noviecito que tenías antes de casarte conmigo? Él no es ningún muerto de hambre. Y sí, estuve con él. Toda la noche. El golpe llegó antes de que pudiera esquivarlo. La cachetada resonó en la sala. Lucía gritó. María Elena se tocó la mejilla ardiente, pero no retrocedió. Es la primera y última vez que me tocas. Eres mi esposa. Me debes respeto. ¿Respeto? Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Como el que tú me tienes con tus aventuras en Guadalajara? ¿O creías que no sabía de Carolina, de Mónica, de todas las secretarias que te has tirado en 20 años? Raúl palideció. No esperaba eso. Eso es diferente. ¿Por qué? ¿Porque eres hombre? No, Raúl. Se acabó. 20 años aguantándote. 20 años fingiendo que no olías a perfume barato. 20 años siendo la esposa perfecta, mientras tú hacías lo que querías. Si me dejas, te quedas sin nada. Esta casa es mía. El dinero es mío. Vas a terminar como sirvienta. Prefiero limpiar casas ajenas que seguir ensuciando la mía con tu presencia. Lucía se interpuso entre ellos. Ya estuvo bueno. Papá, vete a dormir la borrachera. Mamá, vamos a mi casa. Después vemos qué hacer. No se van a ningún lado. Raúl bloqueó la puerta. Primero me va a explicar qué hacía con ese pelado. Recuperar 20 años perdidos. María Elena lo enfrentó. Santiago fue, es y será el amor de mi vida. Me casé contigo por las mentiras de mi madre, por las amenazas. Pero ya no. Se acabó, Raúl. Quiero el divorcio. Sobre mi cadáver. ¿Sabes lo que va a decir la gente? ¿Mi familia? ¿Mis socios? Me importa un comino lo que digan. Roberto y Miguel, sus otros hijos, llegaron alertados por Lucía. La sala se llenó de voces, gritos, acusaciones. María Elena se mantuvo firme en medio de la tormenta. Mamá, es verdad. Miguel, el menor, la miraba confundido. ¿Estuviste con otro hombre? Con el hombre que amo, que siempre he amado. Pero estás casada con papá. Un matrimonio sin amor no es matrimonio, hijo. Es una condena. Roberto, el más parecido a Raúl, la miraba con desprecio. ¿Y por eso nos hiciste? ¿Por eso fingiste todos estos años? El dolor la atravesó. Sus hijos, lo único bueno que había salido de esa farsa. Los hice porque los amo. Ustedes no tienen la culpa de nada. Pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. ¡Puta! El grito de Raúl cortó el aire. ¡Eso eres! ¡Una puta! Fue Roberto quien lo detuvo esta vez. Ya, papá. No empeores las cosas. ¿Que no las empeore? Tu madre me puso los cuernos. Con ese don nadie. Como tú se los has puesto a ella 20 años. Lucía no se callaba. Todos sabemos de tus aventuras, papá. Todo el pueblo lo sabe. La diferencia es que mamá aguantó en silencio y tú armas este escándalo por una noche. La verdad golpeó a todos. Miguel bajó la cabeza. Roberto apretó los puños. Hasta Raúl pareció desinflarse. Vámonos, mamá. Lucía tomó su brazo. Junta algunas cosas. Te vienes conmigo. María Elena subió a su recámara. La cama matrimonial le pareció una burla. Metió en una maleta lo esencial. Ropa, sus joyas de la abuela, la caja con los recuerdos de Santiago. Cuando bajó, Raúl se había derrumbado en el sillón. Ya no gritaba. Se veía viejo, derrotado. 20 años, Elena. ¿No significaron nada? Ella se detuvo en la puerta. Significaron que perdí 20 años de mi vida. No pienso perder ni uno más. Salió sin mirar atrás. La casa de Lucía era un refugio. Pequeña pero llena de vida. Los nietos corrían por el jardín. Roberto, el marido de Lucía, la recibió sin preguntas. La recámara de huéspedes es tuya el tiempo que necesites. Suegra. María Elena se encerró y lloró. Por los años perdidos. Por el escándalo que vendría. Por sus hijos divididos. Pero también de alivio. La máscara había caído. Ya no había vuelta atrás. El teléfono no dejó de sonar. Carmen fue la primera en llegar.
Ay, Elena, ¿es verdad lo que anda diciendo Raúl? ¿Que lo dejaste por Santiago Herrera? Es verdad. Carmen la miró largo rato. Luego la abrazó. Ya era hora. Ese matrimonio estaba más muerto que Lázaro antes del milagro. Las amigas llegaron de a poco, algunas a criticar, otras a apoyar. El pueblo entero hervía con el chisme. La respetable señora Mendoza había abandonado a su marido por un amor de juventud. Que hablen. María Elena encontró fuerzas que no sabía que tenía. Toda la vida me importó el qué dirán. Ya no más. Al atardecer llegó Santiago. Lucía lo hizo pasar. Se veía preocupado. ¿Estás bien? Me enteré del escándalo. ¿Te arrepientes? Necesitaba saberlo. Esto apenas empieza. Va a ser peor. Él tomó su rostro entre las manos. Esperé 20 años. Puedo con lo que venga. Se quedó a cenar. Los nietos lo miraban curiosos. Lucía y su esposo lo trataron con calidez. Era extraño, como si las piezas de una vida nueva comenzaran a acomodarse. Mañana voy a ver a un abogado. María Elena había tomado la decisión. Quiero el divorcio lo más rápido posible. Raúl no te la va a poner fácil, advirtió Roberto, el yerno. Lo sé, pero ya tomé la decisión. Santiago apretó su mano bajo la mesa. Ese simple gesto valía más que todas las joyas que Raúl le había comprado en 20 años. Miguel llegó cuando Santiago se iba. Se miraron. El hijo evaluando al hombre que había destrozado su familia. Santiago no bajó la vista. Cuídela. Fue todo lo que dijo Miguel antes de entrar. Esa noche María Elena durmió profundo por primera vez en años. Sin pastillas. Sin pesadillas. La tormenta había pasado. Ahora tocaba reconstruir. 3 meses. 3 meses desde que María Elena había salido por la puerta de su casa para no volver. 3 meses de batalla legal, de chismes, de miradas, pero también 3 meses de despertar junto a la razón de su existencia. Se había mudado al rancho de Santiago. Otro escándalo para el pueblo. Viviendo en pecado, decían las beatas. Sin vergüenza, murmuraban en el mercado. Pero cada mañana, cuando abría los ojos y veía a Santiago preparando café en la pequeña cocina, sabía que había valido la pena. Buenos días, mi amor. Él se acercó con una taza humeante. Buenos días. Era su ritual. Café en la cama. Besos con sabor a mañana. La vida sencilla que siempre había soñado. Hoy es la audiencia. No hacía falta decir más. Lo sé. 3 meses. Y Raúl seguía peleando. No por amor. Eso había quedado claro. Por orgullo. Por control. Por no quedar como el cornudo del pueblo, aunque llevara años siéndolo al revés. María Elena se levantó y se vistió con cuidado. Falda azul marino. Blusa blanca. El pelo recogido. La imagen de la señora respetable que había sido. Ironías de la vida. Santiago la llevó al juzgado en su vieja troca. Por el camino pasaron frente a su antigua casa. Las cortinas estaban cerradas. El jardín descuidado. Raúl había despedido a la sirvienta y vivía como ermitaño, alimentando su rencor con tequila. En el juzgado la esperaban sus hijos. Lucía con Roberto, firmes a su lado. Miguel, incómodo pero presente. Roberto hijo había elegido bando. Estaba con su padre, mirándola como si fuera una desconocida. Mamá, Miguel se acercó. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Raúl llegó con su abogado caro y su traje de marca. Se veía demacrado. El alcohol y el rencor cobraban factura. Todavía podemos arreglar esto. Se acercó ignorando a Santiago. Vuelve a casa. Olvidamos todo. Como antes. ¿Como antes? María Elena no pudo evitar la risa amarga. ¿Tú con tus amantes y yo fingiendo que no sé? No, Raúl, eso se acabó. Por este pelado me dejas, por este don nadie. Santiago dio un paso adelante, pero María Elena lo detuvo. No valía la pena. La audiencia fue tensa. El abogado de Raúl pintó a María Elena como una mujer inmoral que había abandonado sus deberes. El suyo presentó pruebas de 20 años de infidelidades. Facturas de hoteles, testimonios, fotos incluso. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, revisó todo en silencio. Señora Mendoza, ¿ratifica su deseo de divorciarse? Sí,
Señor juez. Señor Mendoza. Raúl miró a María Elena. Por un momento pareció que iba a suplicar. Luego su orgullo ganó. Que se vaya con su amante. Pero no le voy a dar ni un peso. Los bienes son gananciales, intervino el abogado de ella. Mi clienta tiene derecho a... No tiene derecho a nada. Yo trabajé. Yo construí todo. Mientras ella criaba a sus hijos y mantenía su hogar. El juez lo cortó. Conozco la ley, señor Mendoza. La sentencia fue equitativa. La casa se vendería y dividirían las ganancias. María Elena tendría una pensión modesta. El divorcio estaría listo en 6 meses. Salieron del juzgado en grupos separados. Roberto hijo ni la miró. Miguel le dio un abrazo rápido. Lucía caminó con ella hasta la troca. Lo hiciste, mamá. Eres libre. Todavía faltan 6 meses. Detalles. Lo importante ya pasó. Santiago manejó en silencio hasta salir del pueblo. Luego detuvo la troca bajo un mezquite. ¿Estás bien? María Elena se derrumbó. Lloró por Roberto, por los años perdidos, por lo difícil que era romper cadenas. Santiago la abrazó hasta que no quedaron lágrimas. Ya pasó, mi amor. Ahora empieza lo bueno. El rancho los recibió con su paz de siempre. Los perros salieron a ladrar. Las gallinas picoteaban en el patio. La vida simple que el dinero de Raúl nunca pudo comprar. Esa noche, mientras cenaban frijoles con tortillas hechas a mano, Santiago sacó un tema delicado. He estado pensando, cuando salga el divorcio, si tú quieres, ¿podríamos casarnos? María Elena terminó por él. Solo si tú quieres. Entiendo si no, si ya tuviste suficiente del matrimonio. Ella tomó su mano. Áspera. Trabajadora. Honesta. Contigo sí me casaría. 1000 veces. Entonces esperaremos. 6 meses pasan volando. Pero los meses no pasaron volando. Fueron largos. Difíciles. El pueblo no perdonaba fácil. Las clientas de costuras que María Elena había conseguido comenzaron a cancelar. No es personal, decían, pero claro que lo era. Santiago vendió más vacas. Sembró más milpa. Trabajó el doble para mantenerlos. Nunca se quejó, pero María Elena veía el cansancio en sus ojos. Esto no es justo, le dijo una noche. Estás cargando con mi problema. Tu problema es mi problema. Así es el amor. Roberto hijo apareció un día. María Elena estaba dando de comer a las gallinas cuando lo vio parado en el portón. ¿Puedo pasar? Esta es tu casa. Se sentaron en el portal. El silencio era espeso. Papá está mal, dijo finalmente. Toma mucho. No va al negocio. Tío Carlos está preocupado. Lo siento por él. ¿De verdad? La miró con ojos acusadores. ¿De verdad lo sientes después de destruir todo? María Elena respiró profundo. Yo no destruí nada, hijo. Solo dejé de sostener algo que ya estaba roto. ¿Y nosotros? ¿Tu familia? Ustedes siguen siendo mi familia. Siempre lo serán. Pero yo también merecía ser feliz. ¿Con él? Señaló hacia donde Santiago trabajaba en el campo. ¿Con ese ranchero? Ese ranchero vale más que 1000 como tu padre. Es honesto, trabajador, y sobre todo, me ama de verdad. Roberto se levantó furioso. Pues yo no lo acepto. Y no voy a venir a verte mientras vivas aquí en pecado. Se fue sin despedirse. María Elena se quedó en el portal, viendo cómo se alejaba otro pedazo de su corazón. Lucía la encontró llorando. Ay, mamá. Roberto es terco como su padre. Ya se le pasará. ¿Y si no se le pasa? ¿Y si lo perdí para siempre? Entonces es su pérdida. Tú no hiciste nada malo, solo te atreviste a ser feliz. Los meses siguieron. Miguel comenzó a visitarla más seguido. Traía a sus hijos. Santiago les enseñaba a montar, a sembrar, cosas que Raúl nunca tuvo tiempo de enseñarles. Es buena gente, admitió Miguel un día. Santiago, se ve que te quiere. ¿Ya no estás enojado? Estaba confundido. Pero viéndote aquí, nunca te había visto tan en paz, mamá. Carmen seguía siendo su apoyo incondicional. Llegaba con chismes del pueblo y comida. Raúl anda diciendo que te va a quitar hasta el último peso, que va a apelar, que haga lo que quiera. Ya no puede quitarme lo importante. Así se habla. Por cierto, doña Remedios preguntó por tus costuras. Creo que ya se le está pasando el escándalo. Poco a poco,
El pueblo fue olvidando. Surgieron chismes nuevos, escándalos frescos. María Elena dejó de ser el centro de atención. Una tarde, mientras bordaba en el portal, Santiago llegó con una sonrisa misteriosa. «Cierra los ojos». «¿Qué traes?» «Tú cierra los ojos». Le puso algo en las manos. Un sobre. María Elena lo abrió con dedos temblorosos. Era la sentencia de divorcio. Firmada, sellada, oficial. ¿Cómo? Faltaban 2 meses. Tu abogado es bueno. Y Raúl finalmente se cansó de pelear. Firmó el acuerdo. Es oficial, mi amor. Eres libre. Libre. La palabra resonó en su pecho. Después de 20 años, era libre. Esa noche celebraron con una cena especial. Lucía y su familia vinieron. Miguel también. Hasta Carmen apareció con tequila del bueno. Por la libertad, brindó Carmen, y porque el amor verdadero siempre gana. Bebieron, rieron. Santiago tocó la guitarra. Los nietos bailaron. Por primera vez en meses, María Elena sintió que todo estaría bien. Cuando todos se fueron, Santiago la llevó al campo donde habían sembrado girasoles. ¿Recuerdas este lugar? Claro que lo recordaba. Ahí se habían besado por primera vez hacía casi 30 años. Santiago se arrodilló. Sacó una cajita del bolsillo. María Elena García, me robaron 20 años contigo. No quiero perder ni un día más. ¿Te casarías conmigo? Ahora sí, ¿de verdad, para siempre? El anillo era sencillo, de plata con una piedrita azul. Nada que ver con el ostentoso que Raúl le había dado. Pero valía infinitamente más. Sí, 1000 veces sí. Se besaron bajo las estrellas. Los mismos astros que habían sido testigos de su amor adolescente, ahora bendecían su segunda oportunidad. El sol se colaba entre los mezquites como una promesa. María Elena despertó en su nueva cama, con sábanas bordadas por sus propias manos, y con Santiago aún dormido a su lado. En la mesa de noche, una flor silvestre descansaba en un vaso de barro. Era su nuevo ritual. Cada mañana, Santiago dejaba una. «Buenos días, mi amor», dijo él con voz ronca, abriendo los ojos justo cuando ella se giraba a mirarlo. «Buenos días, esposo mío», porque ahora sí lo era. El sábado pasado, en una pequeña ceremonia en la capilla del rancho, se habían casado. Nada de vestidos pomposos ni cientos de invitados. Solo ellos, sus hijos, nietos, Carmen y unos pocos amigos. Lucía le colocó una corona de flores mientras Miguel la acompañaba al altar improvisado. Santiago lloró cuando la vio caminar hacia él con un vestido de lino blanco. Ella también. No sabía que se podía ser tan feliz a esta edad. Susurró María Elena mientras acariciaba la barba salpicada de canas de Santiago. No sabía que iba a vivir para verte vestida de blanco, sonriendo para mí. Ya no importaba el qué dirán. La boda había sido el escándalo final para el pueblo, pero también el punto de inflexión. Doña Remedios llevó pan dulce. El padre José los bendijo, aunque con reservas. Carmen bailó con todos. Y hasta Roberto, el hijo más duro, llegó con su esposa y sus hijos. «No apruebo todo», le dijo al oído mientras la abrazaba. «Pero si tú eres feliz, mamá, eso es suficiente». Después de eso, algo se desbloqueó entre ellos. En las semanas siguientes, María Elena se dedicó a coser por encargo, ya no por necesidad, sino por amor al oficio. Santiago seguía con sus animales, su milpa y su guitarra. Todas las tardes tocaba en el portal, y los nietos se sentaban a escucharlo como si fueran cuentos de hadas. «¿Tú crees que tengamos derecho a tanta dicha?», le preguntó una tarde mientras bordaba bajo la sombra. «Sí», respondió él sin dudar, «porque la peleamos, porque la sufrimos, porque nos la merecemos». El rancho Los Mezquites se convirtió en un lugar de reunión. Lucía iba todos los domingos, Miguel cada vez más seguido. Hasta Carmen tenía su mecedora favorita. A veces llegaban vecinos, a veces nietos, a veces solo el silencio. Una mañana, Santiago regresó del mercado con una sorpresa, una máquina de coser antigua, restaurada, para que no te canses tanto con la pedal, dijo, orgulloso. «¿Y cómo pagaste esto?» «Vendí 2 gansos». «¡Santiago!». No hacían más que hacer ruido. «Tú vales más que 100 gansos». Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. Ya no por tristeza,
sino por ese desbordamiento que solo da el amor bueno. En su aniversario de boda, él le construyó una banca bajo los mezquites, en el lugar exacto donde se habían besado por primera vez, para que siempre tengamos donde volver. Y si un día ya no puedo venir aquí, entonces yo te traeré. Le besó la frente. Pasaron meses tranquilos, ni lujos ni viajes, solo la paz de haber llegado a donde siempre habían querido estar. El rancho florecía, las visitas aumentaban, y cada noche, antes de dormir, Santiago le leía una de las cartas que le había escrito desde Texas, las mismas que su madre nunca le permitió leer. Mi Elena querida, hoy coseché chile y me acordé de ti, porque picas igual cuando te enojas. Y ella reía, y lo besaba, y luego lloraba un poco, pero ya no por dolor, sino por todo lo que ahora sí podía vivir. Una tarde, mientras regaban el jardín juntos, Santiago se detuvo en seco. Llevaba días más lento, más callado. «Me duele el pecho», dijo. Ella lo sentó. Llamaron a Lucía, a Miguel, al médico. El diagnóstico llegó rápido y cruel. Corazón cansado, con riesgo. Nada inmediato. Pero había que cuidarse, bajar el ritmo. «¿Y si te dejo sola?», le dijo una noche. «Ya estuve sola 20 años. Ahora no me da miedo. Pero no te vayas aún, ¿sí?». «No, aún no». Así que siguieron, más despacio, más abrazados, más conscientes. Santiago dejó parte del trabajo a Miguel. María Elena bordaba en su banca, vigilando todo. Y un día, él no despertó. Se había dormido con una sonrisa, con su guitarra a un lado, con la última carta en la mano. «Mi Elena, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Pero no llores, mi vida, porque al final sí fui feliz, porque te tuve, porque te amé hasta el último suspiro. Cuida los girasoles y no dejes de cantar». María Elena no gritó, no se derrumbó. Lo abrazó, lo besó y lo veló en casa, bajo el mezquite donde se habían prometido por segunda vez. Todo el pueblo fue. Hasta Raúl apareció en la puerta, envejecido. No dijo nada. Solo dejó una flor y se marchó. Lucía leyó una de las cartas en la misa. Miguel llevó la guitarra. Los nietos soltaron mariposas. Y cuando todo terminó, María Elena se quedó sola en el portal, con una taza de café, una flor silvestre y una sonrisa suave, como de quien supo que el amor, al final, sí había ganado. Pasaron los años con la suavidad de una canción antigua. El rancho se volvió un remanso no solo para María Elena, sino para todos los que alguna vez habían sentido que la vida les quitaba más de lo que daba. Santiago había partido ya, pero su presencia se sentía en cada rincón, en los surcos del campo que él había sembrado, en las canciones que todavía resonaban en las cuerdas viejas de su guitarra, en la banca de mezquite que él construyó bajo los árboles donde se habían prometido amor eterno 2 veces. María Elena no volvió a casarse. No quiso. Su corazón ya había conocido el amor verdadero, el único capaz de sobrevivir al tiempo, al silencio, al dolor y a la muerte. No se trataba de tristeza, sino de plenitud. Santiago había sido su destino, y lo había alcanzado. Todo lo demás era paz. Lucía la visitaba cada semana, a veces con sus hijos, otras con Roberto, su esposo. Miguel también iba con frecuencia, acompañado de sus nietos que corrían entre las gallinas y los surcos de la milpa, igual que alguna vez lo hiciera Santiago de niño. Incluso Roberto, el hijo que más había tardado en aceptar la decisión de su madre, había vuelto con humildad y cariño. «Mamá», le dijo una tarde mientras le llevaba pan dulce del pueblo, «nunca te pedí perdón por haberte juzgado. Ya no hace falta, mijo. Tu corazón encontró el camino solito». María Elena vivía con sencillez. Cose, cocina, riega los rosales que Santiago había plantado para ella y se sienta cada atardecer en su banca a escribir en su cuaderno de tapas de cuero. Un diario, sí, pero también un legado. En él guardaba reflexiones, recuerdos y consejos para cuando ella ya no estuviera. Hoy soñé con Santiago. Me miraba desde el campo, rodeado de girasoles. Sonreía con esa expresión de cuando me veía coser, y pensaba que no lo notaba. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que me espera, pero sin prisa.
El rancho, con los años, se transformó en más que una casa. Se convirtió en un espacio para otras mujeres como ella. Mujeres que habían vivido en silencio, que habían sacrificado sueños por obligaciones, que habían callado por años lo que su corazón les gritaba. Fue Lucía quien propuso el proyecto. Mamá, ¿y si abrimos el rancho como refugio? Para mujeres mayores, para las que necesitan un respiro, un lugar donde volver a empezar. ¿Tú crees que eso funcione? Tú eres la prueba de que sí. Y así nació el refugio de Elena. Al principio llegaron pocas. Una señora de Oaxaca que había escapado de un marido violento, una viuda de Sonora que nunca había conocido el amor, una mujer callada del DF que lloraba cada vez que tocaba un bordado. María Elena las recibió a todas con té de manzanilla, silencio respetuoso y una sonrisa que decía: yo también estuve ahí. Les enseñaba a coser, a sembrar, a reír otra vez, y cuando se sentían listas, las llevaba al mezquite. Les daba una carta de las que Santiago le había escrito desde Texas, y les decía: léela despacito. Aquí nadie tiene prisa. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Una se quedó para siempre y terminó construyendo una pequeña cocina comunitaria que hoy lleva su nombre. Cocina Rosaura. El refugio se llenó de flores, de voces nuevas, de nietos adoptivos, de aromas de pan recién horneado y de guitarras afinadas con amor. Y cada primavera, como si Santiago aún cumpliera promesas, brotaban los girasoles en los bordes del campo, incluso en donde nadie los había sembrado. Una tarde de abril, mientras bordaba una servilleta con iniciales para una de las nuevas residentes, María Elena sintió un cansancio dulce, no doloroso, solo profundo. Como quien ha vivido mucho y por fin puede reposar, se recostó en su cama con sábanas limpias, una carta en la mano y la fotografía de su boda con Santiago sobre el buró. Cerró los ojos con una sonrisa. Lucía la encontró así horas después. «Parece que duerme», susurró, aunque ya sabía la verdad. María Elena se había ido tranquila, con el corazón lleno, no con vacío, sino con memoria. No con tristeza, sino con gratitud. El pueblo entero fue a despedirla. Carmen organizó una misa con flores de bugambilia y pan de elote. Lucía leyó un fragmento del cuaderno. Hoy, por fin, ya no me duele lo que no fue, porque lo que sí fue, lo fue con toda el alma. Amé, fui amada. Y aunque nos robaron años, los que tuvimos los vivimos con toda la intensidad que merecíamos. Miguel llevó la guitarra. Roberto abrazó a sus hermanos por primera vez sin reproches. Los nietos soltaron mariposas blancas, como habían hecho cuando se despidieron de Santiago. La enterraron junto a él, bajo el mezquite. En la lápida, Lucía mandó grabar: María Elena García amó contra todo pronóstico. Vivió con valentía, y en los domingos fue feliz. Pasaron meses, luego años. El refugio siguió activo. Llegaban mujeres de todas partes del país. A veces llegaban solo por curiosidad, a veces con el alma hecha trizas. A todas, Lucía les entregaba el cuaderno de su madre, ahora encuadernado como libro. Esto escribió mi mamá. Léelo cuando lo necesites. Ella decía que no había edad para empezar de nuevo. Y así, la historia de María Elena y Santiago se volvió leyenda. En los pueblos cercanos decían: ¿conoces el rancho donde florecen los girasoles en forma de corazón? Ahí vivió una mujer que se atrevió a amar. Lucía colocó una banca nueva junto a la vieja. A veces se sentaba ahí con su nieta. ¿Y tú crees que eso del amor verdadero existe, abuela? Sí, pero no siempre llega cuando uno quiere. A veces tarda. A veces se esconde. A veces se disfraza de despedida. ¿Y cómo sabes que es amor del bueno? Porque no duele. O si duele, al menos vale la pena. Un día, llegó una joven al refugio con una guitarra colgada al hombro y un cuaderno bajo el brazo. «Busco a la señora que escribió esto», dijo. Lucía la recibió con una sonrisa. La señora ya no está. Pero su historia sí. Y si llegaste hasta aquí, tal vez sea porque te toca escribir la tuya. Años después, cuando alguien preguntaba por María Elena y Santiago, los niños del pueblo decían: fueron los abuelos que se amaron tanto, que hasta el mezquite se inclinó para abrazarlos. Y si uno se sentaba en silencio, justo al caer la tarde,
Podía jurar que escuchaba acordes suaves en la brisa, y una voz, dulce pero firme, susurrando entre los girasoles: nunca es tarde, para amar, para volver, para empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que aún cree en las segundas oportunidades, porque a veces la vida guarda lo mejor para después de la tormenta.